El jinete sin cabeza. En un pequeño y olvidado pueblo llamado San Pedro de las Sombras, las noches eran siempre frías y el viento traía consigo susurros que erizaban la piel. Los habitantes hablaban en voz baja de una vieja leyenda que, generación tras generación, había mantenido a las personas alejadas de los caminos del bosque cercano, especialmente después del anochecer. La historia contaba sobre el jinete sin cabeza, una figura espectral que, junto a su fiel caballo negro, vagaba en busca de venganza, arrastrando a los vivos al más allá. La leyenda decía que, hace siglos, durante una cruenta guerra entre territorios, un temido comandante llamado Rodrigo de Alvarado fue traicionado por sus propios hombres. Se dice que fue emboscado en ese mismo bosque, donde los soldados lo decapitaron y arrojaron su cuerpo al río mientras se quedaban con su tesoro. Sin embargo, su caballo, un enorme corcel negro, no abandonó a su amo. Durante días, el animal vagó por el bosque con el cuerpo sin cabeza del comandante a cuestas. Y cuando la luna llena ascendió, algo oscuro y terrible sucedió. Rodrigo se levantó de entre los muertos, montado en su caballo, ahora convertido en una sombra espectral. Desde entonces, el jinete sin cabeza cabalgaba por las noches, buscando su cabeza perdida y vengándose de aquellos que cruzaban su camino, llevándose consigo las almas de los desafortunados viajeros. Una noche, Javier, un joven del pueblo que no creía en supersticiones, decidió caminar por el bosque para demostrar que las leyendas no eran más que cuentos viejos para asustar a los niños. Estaba harto de las advertencias y risas nerviosas cada vez que alguien mencionaba al jinete sin cabeza. Así que, armado con una linterna y una mochila, decidió cruzar el bosque hasta la colina donde, según la leyenda, había sido decapitado el comandante. El aire era frío, más de lo habitual, y la niebla empezaba a envolver los árboles. Los crujidos de las hojas secas bajo sus pies eran el único sonido que rompía el inquietante silencio. Pero Javier se mantenía firme, ignorando los latidos acelerados de su corazón y las sombras que parecían moverse entre los árboles. Al llegar a la colina, sintió una extraña presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. La luna llena brillaba intensamente, iluminando el claro del bosque, y en ese momento, Javier sintió que no estaba solo. Un repentino relincho profundo resonó a lo lejos, haciéndole soltar la linterna por el susto. Se dio la vuelta bruscamente, pero no había nadie. Solo el viento movía las ramas de los árboles, creando figuras inquietantes en la penumbra. Tomó un respiro y recogió la linterna, pero en cuanto la encendió, su luz iluminó algo que lo congeló en su lugar. A unos metros de distancia, emergiendo de entre la niebla, apareció un caballo enorme, completamente negro como la noche, con los ojos brillando con un resplandor espectral. Sobre su lomo, montado con una postura majestuosa y aterradora, estaba el jinete sin cabeza. Su armadura vieja y oxidada reflejaba la luz de la luna, y donde debería estar su cabeza, solo había un vacío oscuro, un hueco que parecía devorar toda la luz a su alrededor. Javier quiso correr, pero sus piernas no respondían. El jinete levantó la mano, y en ella sostenía un hacha gigante que brillaba con un resplandor fantasmal. El caballo relinchó con fuerza, lanzando nubes de vapor en el aire frío, y comenzó a avanzar lentamente hacia Javier. El joven intentó gritar, pero el miedo le había robado la voz. Dio un paso atrás, tropezando con una raíz, y cayó al suelo. El jinete y su caballo se acercaron más, y fue entonces cuando Javier pudo oírlo claramente. El sonido de los cascos golpeando la tierra era como el retumbar de un tambor de guerra, lento y constante, marcando los últimos segundos de su vida. Desesperado, se arrastró hacia atrás, pero no había escape. El jinete sin cabeza levantó su hacha, listo para dar el golpe final. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. El caballo se detuvo, como si olfateara el aire, y el jinete bajó el arma, inmóvil. El espectro parecía estar escuchando algo que Javier no podía oír.
De repente, el jinete inclinó la cabeza inexistente hacia el suelo, como si estuviera buscando algo. Javier se dio cuenta de lo que estaba pasando. El jinete no lo estaba buscando a él, sino su propia cabeza perdida. Aprovechando ese instante, Javier se levantó de un salto y corrió hacia el bosque, sin mirar atrás. Los cascos del caballo resonaban en la distancia, pero parecían cada vez más lejanos. El jinete lo había dejado ir, al menos por esa noche. Javier corrió hasta que el aire le quemaba los pulmones y las piernas le fallaban. Cuando llegó al borde del bosque y vio las luces del pueblo, sintió un alivio inmenso, pero también un terror indescriptible. El jinete sin cabeza existía. Y había algo más, estaba buscando su cabeza, y no descansaría hasta encontrarla. Desde esa noche, Javier nunca volvió a cruzar el bosque. Pero otros no tuvieron tanta suerte. A medida que pasaron los días, más personas empezaron a desaparecer en los caminos cercanos al kilómetro 31. Algunas noches, se podía oír en la distancia el eco de cascos y el relincho de un caballo, seguido de un susurro bajo y escalofriante, como si el viento trajera consigo las palabras del propio jinete. ¿Dónde está mi cabeza? La leyenda del jinete sin cabeza y su caballo negro sigue viva en San Pedro de las Sombras, un recordatorio de que algunos espectros nunca encuentran descanso. Y aquellos que cruzan su camino pueden ser arrastrados a su eterna búsqueda. Espero les haya gustado mi gente bonita, no se les olvide dejar su valioso like y seguir la página. Nos vemos en otro video.